Hola, hola, bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy revisaremos un gran campo que es el campo de la electrónica analógica. Específicamente el tema a tratar serán los rectificadores monofásicos de media onda. Como podemos ver en la foto, tenemos diodos rectificadores de silicio que generalmente tienen esta estructura. Posteriormente realizaremos una simulación en ORCAD para ver los resultados y contrastar con nuestros cálculos. Empecemos. Una rectificación monofásica de media onda consta de dos elementos, un diodo y una resistencia. La rectificación en su parte de la entrada, parte izquierda, va a tener una señal de corriente alterna sinoidal, donde tenemos un valor pico, un periodo y también una frecuencia. Y el resultado de la rectificación en parte derecha, en la carga resistiva, vamos a tener ondulaciones únicamente en los semiciclos positivos de la señal. Los valores RMS de una señal de entrada alterna va a ser igual a voltaje pico sobre raíz de 2, parte izquierda de nuestro circuito. Los resultados ya de la señal rectificada, tenemos que el valor promedio de esta señal ondulatoria va a ser el voltaje pico en la carga, es decir, en la resistencia dividido para pi, y el valor VRMS será el voltaje pico dividido para 2. Como bien conocemos, el valor promedio de una señal sinoidal o de corriente alterna es igual a 0 y en la parte de la salida tenemos un valor promedio distinto de 0 que será voltaje pico sobre pi. Perfecto, a continuación vamos a revisar un pequeño problema donde nos dice que tenemos un rectificador monofásico de media onda con una carga resistiva de 20 ohmios y alimentado con un transformador cuya tensión es de 240 voltios efectivos a una frecuencia de 50 Hz. Nos pide calcular algunos parámetros. Partamos por el literal A, voltaje pico en la carga. Para el voltaje pico en la carga, debemos verificar en este punto nuestra señal de salida. Necesitamos el voltaje máximo en este punto de aquí, por lo que nosotros vamos a tener que calcular en primera instancia el voltaje pico de la señal de entrada y restarle una caída de tensión de un diodo de silicio, que en este caso lo tomaremos como 0.7 ohmios, para obtener pues el voltaje en la resistencia. Entonces, aplicando esos elementos, tenemos que el voltaje pico en la señal de entrada es raíz de 2 veces el voltaje eficaz o el voltaje del secundario menos una caída de tensión en el diodo, teniendo raíz de 2 por 240 voltios menos 0,7 nos da 338.71. Ahora, para calcular la intensidad pico, vamos a aplicar la ley de Ohm, que será voltaje pico en la carga dividido para la resistencia, es decir, el resultado anterior dividido para el valor resistivo de 20 ohmios que son datos del problema, quedando como resultado 16.936 amperios. Vamos a calcular el voltaje medio en la carga o voltaje de DC. Eso va a ser igual al voltaje pico en la carga para pi, aplicando la fórmula de voltaje promedio de una rectificación de media onda, obteniendo un valor de 107.81. La intensidad media la podemos calcular con la ley de Ohm, dividiendo para la resistencia de 20 ohmios y obtenemos un resultado de 5.391 amperios. La intensidad eficaz o RMS se calcula a partir de la intensidad pico dividido para 2. Eso sería 16.936 dividido para 2 nos queda 8.468 amperios. Y por último, la intensidad eficaz aplicando la relación de intensidad al cuadrado por resistencia, que es la potencia, vamos a obtener un resultado de 1434.14 vatios. Entonces estos son los resultados que obtenemos de los cálculos. Ahora lo que queremos hacer es verificar
en simulación todos estos parámetros que obtuvimos en la parte del cálculo analítico. Para ello vamos a dirigirnos a ORCAD y a establecer el circuito y poner los medidores necesarios para obtener estos resultados. Ok, nos dirigimos al Capture Sys Lite de ORCAD y vamos a empezar a construir nuestra simulación. Para ello vamos a trabajar con un nuevo proyecto y lo pondremos como rectificador de media onda. Seleccionamos la primera opción, PSpice Analog or Mixed AD. Seleccionamos una locación, lo voy a dejar por defecto. En esta opción vamos a crear un proyecto totalmente en blanco y le ponemos en OK. Ahora, lo primero que vamos a hacer es buscar en las librerías de ORCAD una resistencia. Digitamos la letra R y colocamos una resistencia en nuestro esquemático. Perfecto. Luego vamos a buscar un diodo típico para la utilización. Sería en ORCAD, lo podemos digitar con el siguiente código: D1N40007, que soporta a 1 amperio en sus características de funcionamiento, y lo vamos a colocar en la parte de nuestro esquemático. Con la letra R del teclado rotamos la resistencia y colocamos un valor de 20 ohmios, que son datos del problema. Ahora, para buscar una fuente de tensión vamos a utilizar una fuente que se conoce como Vecin. Esta fuente tiene algunos parámetros de configuración que lo vamos a establecer, como el valor de la amplitud, el voltaje de offset, que es el desplazamiento en el eje Y, vamos a dejarle de 0. El valor de la amplitud, vamos a tener que hacer un pequeño cálculo. Lo realizaremos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar raíz de 2 por el voltaje de entrada, que es del 240 voltios, sería los 339.41. La frecuencia será de 50 Hz. Y por último, la componente de AC la vamos a dejar con 0 para que no interfiera en nuestra rectificación. Ok, una vez hecho esto, la simulación necesita de una tierra, de una masa de 0 voltios. Lo vamos a poner aquí. Y con la opción de cableado vamos a armar nuestro circuito. Cerramos en la resistencia y posteriormente a la masa. Ahora, para poder ver nuestras señales en ORCAD y PSpice, vamos a tener que crear un perfil de simulación. Le vamos a llamar transitorio. Pues se puede utilizar cualquier otro nombre, sin embargo, pues les recomiendo que se llame transitorio porque tiene que ver con el análisis temporal de nuestra señal. Se nos va a abrir una pestaña en donde vamos a tener que calibrar el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de nuestra simulación, y un paso para que el software vaya analizando dentro de estos intervalos. Dejaremos como tiempo de inicialización 0 segundos y como tiempo de finalización vamos a seleccionar 10 veces el periodo de esta señal de 50 Hz. Una señal de 50 Hz tiene un periodo de 20 milisegundos, así que vamos a seleccionar aquí hasta 200 milisegundos. Es decir, 10 periodos de nuestra señal de 50 Hz. Y para la graficación vamos a seleccionar que sea cada 0.01 milisegundos
el paso que va a tomar el software para ir calculando los datos. Perfecto. Una vez configurado esos parámetros, podemos poner nuestros indicadores. Vamos a poner estos indicadores que nos dice voltaje diferencial. Vamos a poner uno en la fuente, positivo parte superior, negativo parte inferior, y lo mismo en la resistencia. Positivo parte superior, negativo parte inferior. En la parte superior tenemos el correr, el play, y vamos a verificar qué es lo que obtenemos de resultado. Perfecto. En la parte inferior ya tenemos nuestros resultados. Entonces aquí podemos ver que existen dos señales. La señal de color verde, que es nuestra fuente, que tiene la onda completa, es decir, la señal de corriente alterna, y la señal de color rojo, que tiene nuestra rectificación, nuestro voltaje rectificado. Si desean, podemos borrar la parte de la señal de la fuente y ahí podemos ver claramente que tenemos nuestra señal rectificada. Para volver a obtener la simulación, damos en play en la parte superior y nos vuelve a aparecer las dos señales. Listo, ¿qué valores necesitamos calcular? Los valores que vamos a calcular va a ser el voltaje pico en la carga, intensidad pico en la carga, voltaje medio y voltajes y corrientes eficaces, además de la potencia eficaz. Entonces partamos de los voltajes pico, promedio y RMS de la señal rectificada. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Esta es nuestra señal en la carga, así que vamos a seleccionar en la parte superior donde dice toggle cursor y vamos a hacer clic derecho justo sobre el pico de la señal. Podemos intentar calibrar nosotros el movimiento en el punto máximo, sin embargo tenemos una opción que dice cursor peak. Ahí. Y nos aparecerá como valor máximo. Aquí tenemos 337.76 voltios. Nos tenemos que colocar en el cursor rojo, que es Y1, en intersección con la fila de la gráfica roja. Justamente este valor, 337.76 voltios. Nuestra simulación nos dio 338.71. Hay una pequeña diferencia de 1 voltio en cuanto a la simulación y al cálculo. Sí, eso probablemente por parámetros de simulación como caídas de tensión en los diodos, como puede ser tal vez tolerancia que tome el mismo software para las resistencias, etc. Pero 1 voltio de variación con respecto a 337 es totalmente despreciable. Ok, entonces ya tenemos el valor pico en la carga. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los valores de voltaje promedio y RMS. Para los valores promedio y RMS vamos a seleccionar una manera analítica de encontrar estos valores. Vamos a seleccionar acá en la parte superior donde dice trace, add trace, y vamos a seleccionar el average, la función matemática. Aquí por defecto nos dice average. Tenemos un sinnúmero de funciones, pero vamos a seleccionar el promedio en inglés, average. Vamos a seleccionar la función average, que en inglés es el promedio, y vamos a poner la operación matemática que nos indica la gráfica, que sería el voltaje en el punto 2 de la resistencia 1 menos el voltaje en el punto 1 de la resistencia 1. Entonces seleccionamos punto 2 menos punto 1. Recordando que esta operación de diferencia de potenciales debe estar dentro de los paréntesis de la operación promedio. Le damos OK y podemos ver que el software, mediante vaya
dándose los ciclos de la onda rectificada, va a ir calculando y estimándose y aproximándose ya a un valor constante que sería nuestro valor promedio. Entonces con el clic derecho vamos a movernos hacia el punto lo más cercano hacia la derecha para que se nos estabilice de mejor manera ya el voltaje. O lo que podemos hacer es aumentar un poco más de ciclos, dejarle hasta 300 milisegundos. ¿Sí? Para obtener más ciclos de nuestra señal y poder pues tener una señal promedio mucho más estable, ¿no es cierto? Vamos a poner nuevamente punto 2 menos punto 1 y acá ya tenemos una señal mucho más estable. Activamos los cursores y nos aparecería ya con la onda roja o con la verde. Podemos movernos ya sea con la una señal o con la otra señal. Utilicemos el cursor rojo para poder medir el voltaje promedio. Cursor rojo con la señal verde nos da 108.38 voltios. De igual forma tenemos una pequeñísima variación de más o menos 1 voltio. Nos debió haber dado 107.81. Está muy próximo. Pero bueno, la simulación nos entrega esos valores. Ahora, generalmente los valores RMS son un poco difíciles de simular y de medir realmente porque necesitamos voltímetros que nos midan el valor real RMS, ¿sí? Lo que se conoce como True RMS. En este simulador la ventaja es que podemos hacer un cálculo analítico seleccionando la opción que dice RMS y de igual forma la misma diferencia de potencial que sería resistencia 2 menos resistencia 1 y le damos en OK y ahí tenemos nuestro valor RMS. Lo podemos sacar de la misma del mismo cursor rojo con la intersección de la señal azul o morada. Sería 169.56 el RMS. En nuestro cálculo obtuvimos el RMS de la carga. Bueno, en este caso no lo hemos calculado, pero lo vamos a hacer con el valor de la corriente RMS, la corriente eficaz. Podemos hacerlo también con esos valores. Perfecto, entonces ya me parece que tenemos los dos voltajes, nos faltarían algunas corrientes para terminar el ejercicio. Lo vamos a colocar. Entonces nos vamos al esquemático, ponemos una corriente. Bueno, sabemos que la corriente en todos los elementos de este circuito va a ser la misma, así que no le voy a poner otro indicador u otro medidor. Simplemente voy a medir la corriente en el diodo y esa será la misma para todos los elementos. Entonces mandamos a correr y aquí nosotros tenemos ya la corriente. Si podemos observar, voy a quitar la fuente que es la verde. Aquí nosotros vemos que como es una carga resistiva van a tener los mismos cortes en el eje X. Van a empezar al mismo tiempo y van a estar en fase las dos señales, voltaje y corriente. Ahora me voy a centrar en el análisis de la corriente. Vamos a seleccionar aquí un cursor. Vamos a ver el pico máximo y es de 16.897 que cumple con nuestro cálculo, ¿no? Muy próximo, es realmente cercano al valor 1693 a 1689. Ese es el valor pico de nuestra corriente en la carga. Ahora vamos a calcular los promedios. Recuerden, average, en donde graficar lo que es la corriente promedio. Entonces, como podemos observar, es menos I R1. Entonces vamos a seleccionar
al IR1, que sería esta opción, pero le vamos a poner tal y como nos indica la gráfica, menos IR1. Promedio, le damos en OK y aparece ya la corriente promedio. Ponemos el cursor número 2. Bueno, está sobre la gráfica número 1. Vamos a ver si es que le podemos cambiar. Ok, cursor 2, gráfica 1. Ok, bueno, utilicemos el cursor rojo, que ya está sobre la señal verde. Vamos a ver, por ahí estaría bien. Cursor rojo, señal verde, 5.46 amperios. Vamos a verificar. Nos daba 5.39 amperios, 5.4. Ok, tenemos una variación de 0.06 amperios, 60 miliamperios más o menos. Entonces ese es el valor promedio. Vamos a ver el valor RMS de la misma manera. Seleccionamos RMS, ponemos el signo negativo y seleccionamos IR1 y le damos en OK. Listo. Cursor rojo, onda roja sería en este caso. Cursor rojo, onda roja, 8.51 amperios. Vamos a ver, 8.46 amperios. Entonces estamos bastante bien en cuanto a la aproximación, a la proximidad de los resultados. Y por último tenemos la potencia eficaz. Vamos a ver si es que podemos obtener ese parámetro. Aquí nos dice potencia y lo debemos colocar sobre la resistencia. Entonces le damos play, verifiquemos qué resultados tenemos. Perfecto, voy a borrar el voltaje en la resistencia, intensidad, y nos vamos a quedar con el parámetro de voltaje. Entonces este es, el parámetro de potencia. Esta es la señal de disipación de potencia de nuestra rectificación. Ok, sí, en realidad la operación matemática RMS no lo podemos hacer directamente con la potencia, ya que no cumpliría la relación. Lo que tenemos que hacer es la operación matemática siguiente. Lo que tenemos que hacer es sacar el RMS. Vamos a sacar el RMS del voltaje de la resistencia, ¿sí? Que sería este de aquí menos el R1 2.1. Este es el RMS, voltaje. Y tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar por el RMS de la corriente. Recuerden que debe ir con signo negativo. Entonces este es el valor RMS de mi potencia, ¿no? Voltaje por intensidad, matemáticamente. Entonces vamos a ver. Perfecto, estamos por acá. Entonces sería onda roja, la onda roja con el cursor rojo. Vamos a ver. Onda roja, cursor rojo, 1431 CAS, que sería 1431 vatios. 1.431 CAS o 1431 vatios. Ok, entonces cumple con nuestro cálculo. Sí, efectivamente cumple con nuestro cálculo. La otra operación RMS le voy a quitar. Sí, le voy a quitar. No es correcto hacer eso de ahí. Pero bueno, el cursor anterior sí nos servía para lo que es la potencia instantánea. Sí, para ver cómo es la forma de onda de la potencia, que es esta de acá. Perfecto. Entonces, con todos esos elementos hemos podido comprobar cómo son los resultados en simulación de un ejercicio de rectificación monofásica de media onda. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video tutorial.